algunos por primera vez, ¿verdad? Muy bien, bienvenidas, nos alegra mucho verles. No sé, y nos gusta que nos sintamos en familia. Les preguntaría, ¿ustedes han tenido algún tiempo de estudio de la Biblia? Sí. Ah, bueno, muy bien. Porque el estudio que vamos a tener esta noche pues es eminentemente bíblico y con comentarios inspirados, y generalmente pues lo hemos pensado para personas que conocen la Biblia. Entonces nos alegra mucho que estemos en casa y que participemos juntos de este estudio, que es sumamente importante por razón, como anoche veíamos, del tiempo en que estamos. Permítanme, les comento a ellas algo que dijimos anoche. Anoche tomamos las palabras de un hombre muy prominente a nivel mundial, que fue secretario general de las Naciones Unidas, que recién hace menos de 2 años, el 30 de noviembre del 2015, en la cumbre de París, por el problema de la tierra, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, dijo: señores, se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Y anoche vimos ampliamente los diferentes aspectos a nivel moral, por ejemplo, el deterioro tan espantoso a nivel moral en el mundo, y lo comparamos y vimos que es una de las señales que el Señor dejó en su palabra como una evidencia de la proximidad que la palabra también dice como el fin de todas las cosas, y el nuevo reino que el Señor va a establecer para ponerle orden a este asunto que tenemos aquí abajo, que no tiene remedio desde el punto de vista humano. Esta noche vamos a ver algo en relación con la necesidad de ser serios, por así decirlo, con las cosas del Señor. Generalmente somos serios en muchos aspectos de nuestros compromisos humanos, pero cuando se trata de las cosas del Señor, a veces las tenemos como sencillamente un pasatiempo. Y esta noche vamos a ver algo muy especial que Jesús explicó cuando estuvo aquí en la tierra y que se refirió específicamente al tiempo del fin. Hay 3 parábolas en la Biblia que involucran absolutamente a toda la humanidad, con algunas figuras. Una de ellas es, como vemos en pantalla, Mateo 25, 31 al 33, que es la parábola de las ovejas y los cabritos. Otra, en Mateo capítulo 13, 24 al 30, del trigo y la cizaña. Y una tercera, en Mateo 25, 1 al 13, se refiere a las 10 vírgenes. Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunos aspectos generales. En primer lugar, Mateo 25, 31 al 30, nos habla del día final. Cuando leemos en las Biblias, ahí está el pasaje bíblico que va hasta donde terminan las comillas de otros. Nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de los Olivos la escena del gran día del juicio, y explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases. Hoy hay muchísimas religiones, muchísimas, pero en el día final, cuando Cristo venga, nos dice la Biblia, habrá tan solo 2 clases, no más. En este momento no hay 2 clases, en este momento hay 3 clases, y no es el punto probarlas uno por uno, pero Pablo en Romanos 6 y Romanos 7 dice de un grupo, y específicamente en Romanos 6, 12 y luego Romanos 6, 7, 10, dice: de los que están bajo la ley, bajo la gracia, y los que están sin ley. 3 grupos hoy.
pero en el día final no habrá 3, habrá solo 2. Muy bien. Así es de que ya comentamos, en esta parábola está representada toda la humanidad. Ahora, en el trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30, está todo el relato, es un poco extenso, y pues sé que la mayoría lo conocemos, donde narra cómo un hombre sembró una semilla, pero vino un enemigo de noche y sembró mala semilla. Entonces hubo una pugna en el campo entre la buena y la mala semilla por nutrientes, etc. Y los empleados le dijeron al dueño que si arrancaban la hierba mala, él le dijo no, porque hacen un desastre, hay que esperar que llegue el día de la siega, y entonces podremos hacer la selección. Ahora, esta parábola representa también un grupo de personas que se nos explica en un comentario inspirado en relación con estos pasajes y en el contexto bíblico. Se nos explica que el campo, y ahí leemos, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, la iglesia. La iglesia, pues, es la entidad espiritual que a través del tiempo ha interpretado mejor los propósitos de Dios y ha querido vivir en armonía con esos propósitos. Por lo menos es un conglomerado que se ha manifestado de esa manera. Es el conglomerado creyente. Aquí no están representados de pronto el mundo ateo, el mundo escéptico, sino la iglesia que Dios ha tenido a través de la historia y que ha sido depositaria de las verdades para cada época. Entonces, esa iglesia está representada en la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, la siguiente, de Mateo 25, 1 al 3, están 10 vírgenes. 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y bueno, repito, aquí pues hay que tener un conocimiento previo, porque es importante para entender los diversos detalles. Esto está basado en las costumbres de un casamiento oriental, donde había toda una serie de desfiles de la casa del novio a la casa de la novia, venía el novio por ella, la llevaba a la casa del novio, etc. Y había un cortejo de damas, un cortejo especial que acompañaba a la novia en ese desfile hacia la casa del novio. Y tomando esa figura, Jesús ilustró también una situación espiritual, y como se nos explica aquí, en esta parábola igualmente se presenta la experiencia, y ahí está destacado en amarillo, Cristo contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia. Trigo y la cizaña es para ilustrar la iglesia. 10 vírgenes también para ilustrar la iglesia. ¿Por qué 2 parábolas para la misma entidad, para la misma agrupación de personas? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y yo sé que hay muchos detalles en lo que vamos a comentar esta noche. Entonces, pero aquí nos dice que también representa a la iglesia. Sin embargo, hay unas diferencias. Hay una diferencia empezando con el tiempo, porque la parábola del trigo y la cizaña ha ilustrado la realidad de la iglesia desde el comienzo del mundo y a través de toda la historia, mientras que la parábola de las 10 vírgenes, ahí nos explica, es para ilustrar la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Entonces no sé si estamos captando eso.
Y no sé si de pronto, sin duda que conocemos la historia de Caín y Abel. ¿Sí? ¿La conocemos? Muy bien. Con Caín y Abel ya entró una mezcla en la iglesia, porque ustedes recuerdan que Caín fue malo, digámoslo así, y Abel fue bueno, pero pertenecían a la misma iglesia, participaban del mismo culto, también ambos traían ofrenda, eso es lo que el relato bíblico nos dice. Sin embargo, a partir de ahí, siempre en ese ente, en esa entidad que se llama iglesia, a través de toda la historia, hubo trigo y cizaña. Y trigo y cizaña, repito, representan la iglesia a través de toda la historia. Pero la parábola de las 10 vírgenes es para representar la experiencia de la iglesia que viviría cuando. Entonces esa parábola no se aplica a Caín y Abel, de vírgenes prudentes y fatuas. Podríamos hacer una extensión, pero no estamos siendo exactos en el significado, ¿verdad? Porque se aplica es precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, ya vimos que hay entonces una diferencia en el tiempo entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, tengan la bondad de abrir sus Biblias en Mateo 25, porque vamos a ver una serie de detalles muy interesantes. Y vamos a ir contestando las preguntas que aparecen en la pantalla en la medida que se van dando. ¿Cuántas vírgenes salieron a recibir al esposo? 10. Muy bien, todas. ¿Cuántas tenían lámpara? Las 10. ¿Cuántas tenían aceite? Las 10. Bueno, las 10 sí, pero hay una diferencia, ¿verdad? Muy bien. Inicialmente, digamos, algo de aceite tenían todas. ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuántas se despertaron? Todas. ¿Cuántas despertaron? Todas. Todas. ¿Cuándo se despertaron? Al clamor de medianoche. Bueno, ahí vamos a ver asuntos bien interesantes. ¿Está bien? Ahora, aquí hay una segunda pregunta que en la Biblia no dice exactamente en qué consiste la salida para recibir al esposo. Resulta, y esto pues, repito, con las personas que tienen de pronto más conocimiento, van a entender más esto. En el conflicto de los siglos, la página 444, leemos lo que ustedes ven en pantalla. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Recuerden, esto fue en 1844. En 1844 se cumplió por primera vez esto, porque en la Biblia hay cosas muy interesantes. Hay cosas que se cumplieron y se repiten. Y esta es una de esas, que se cumplió y la historia lo confirma, la historia sagrada, digámoslo así, en 1844, cuando se proclamó en la primavera que Jesús vendría. Entonces hubo una extensa obra de reforma y se entendía que esa extensa obra de reforma correspondía a la salida de las vírgenes para recibir al esposo. En otras palabras, las 10 vírgenes son personas que toman en serio la reforma que el Evangelio presenta. Lo que el Evangelio dice que hay que hacer para ser salvo. Lo toman en serio. Lo toman más en serio que la gran mayoría. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista bíblico y profético, la última iglesia que ha tenido, que tiene las verdades doctrinales, pues tenemos que decir que la iglesia adventista del séptimo día, la que tiene las verdades bíblicas completas, ¿verdad? Y dentro de esa iglesia, que hay trigo y cizaña,
y la experiencia de esa iglesia para el tiempo final, que está representada por qué parábola? Las 10 vírgenes, como acabamos de ver. Ahora, hay un aspecto que también debemos revisar, que es el siguiente. Muy interesante ver la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. ¿Está bien? Ahora, yo voy a leer aquí algo que está en el comentario inspirado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 338, y ahí a propósito dejamos unos puntos suspensivos donde no está una palabrita clave. La clase representada por las vírgenes, una de las dos, fatuas o prudentes, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Cuáles serán estas vírgenes? ¿Las fatuas o las prudentes? Bueno. Todas. ¿Ah? Las fatuas también. Hablamos de las fatuas. Tienen muy buenas virtudes. Dicen, no son hipócritas. ¿Qué más? Manifiestan respeto por la verdad. Al decir por la verdad es todo el conjunto de verdad. Esa que dijo Jesús, conoceréis la verdad. Ahora, esa verdad pues tiene muchas partes, muchos tópicos, pero se globaliza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas, dicen, respetan la verdad, no son hipócritas, son atraídos por aquellas personas que creen la verdad. Parece que fueran las prudentes, ¿verdad? Pero resulta que, ahora leemos completo y ahí está la palabra que falta, resulta que estas son las fatuas. Ahora, por supuesto que las prudentes tienen que tener estas mismas virtudes, más otras que estas no tienen, porque obviamente no vamos a decir que entonces las fatuas son las hipócritas. Sí, digo que las prudentes son las hipócritas, porque si ni siquiera las fatuas son hipócritas, pues las prudentes ¿qué? Menos por supuesto. Muy bien. Entonces, una persona, bueno, déjenme hacerles otra pregunta. Mateo 25:1 dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Qué es eso de ser virgen? Y pues no estamos hablando, por supuesto, del aspecto físico, ¿verdad? De la castidad de la persona en su organismo físico, no estamos hablando de eso. ¿Sin contaminación? ¿Cómo? ¿Sin contaminación? Sí, ¿de qué clase? Doctrinal. ¿Ah? Doctrinal. Muy bien. Se dice vírgenes porque profesan una fe pura. Quiere decir una doctrina correcta. O sea, hijos de Dios que hay en todas las denominaciones, porque de acuerdo a la palabra de Dios, verdaderos hijos de Dios hay en todos los grupos religiosos, porque en todos los grupos religiosos hay personas muy sinceras. Esos que son muy sinceros y que obedecen a Dios en todo lo que conocen son hijos de Dios. Pero eso no están incluidos en esta parábola, están incluidos en otras partes, porque en esta parábola están las personas que conocen la verdad doctrinal, o sea, las cosas como Dios las dijo. Por ejemplo, los musulmanes guardan el viernes, ustedes saben. La gran mayoría del mundo llamado cristiano guarda el domingo. Un grupo reducido guarda el sábado. ¿Cuál es la verdad? De acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Los musulmanes, los del domingo o los del sábado? De acuerdo a la Biblia. El sábado. Otro detalle. ¿El alma se muere o no se muere? Según la Biblia. Se muere. El alma que pecare, esa morirá. Y por cuanto todos pecaron, porque todos nos morimos.
así de simple. O muéstreme uno que no haya muerto y que tenga 1000, 2000, 3000, 4000 años. ¿Sí? El alma que pecare esa morirá, dice la Biblia. Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, por eso todos se murieron. Así de sencillo. Claro que el alma se muere. Pero el mundo cristiano, llamado mundo cristiano, la gran mayoría dice que el alma no se muere. Cosa que es totalmente contraria a la Biblia. Entonces, esta parábola está diseñada es para las vírgenes, o sea, las personas que tienen la doctrina correcta, a ese núcleo. Dentro de ese núcleo es que está esta parábola, porque en ese núcleo también hay cizaña y es ya una cuestión más abarcante, pero este es un segmento dentro de ese grupo, como vamos a ver. Muy bien. Ahora, una persona, y en este caso pues lo identificamos como un adventista, que es la institución religiosa que tiene las verdades doctrinales. Ahora déjenme comentarles. Todos saben que tener la verdad doctrinal no salva a nadie. De nada sirve que una persona tenga los conceptos correctos en la cabeza. Porque el Evangelio, ¿para qué es? ¿Para tenerlo en la cabeza o tenerlo en la vida práctica y diaria? ¿Para qué es el Evangelio? Si no se practica lo que se tiene en la cabeza, no sirve de nada. De hecho, en toda profesión es así. Usted es arquitecto y tiene todos los detalles de la arquitectura en la cabeza, pero nunca hace un plano. ¿De qué le sirve la arquitectura? Si no la practica. Muy bien. Entonces, una persona, y si ustedes notaron antes, vimos que las vírgenes fatuas ¿son hipócritas o no son hipócritas? ¿Se acuerdan lo que leímos antes? La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de... O sea, no son, dice que no son. Entonces vamos a ver una persona que tiene la teoría de la verdad, la teoría correcta, pero que es hipócrita, que no se compromete en la obra de reforma que vimos antes, y que al no comprometerse con la obra, déjenme decirles, el Evangelio es toda una obra de reforma de hábitos, reforma de la vida. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio llega y encuentra a la persona que es un tomador. ¿Qué hace el Evangelio? Reforma. Si él lo permite, entonces tiene una reforma, ya no es borracho. Es un fumador, el Evangelio lo reforma. Come desordenadamente dañando el cuerpo, el Evangelio le dice su cuerpo es un templo. Oh, qué cosa tan hermosa. El templo es una cuestión de respeto, es una cuestión de tener con cuidado, es una cuestión de cuidarlo. Entonces el Evangelio le dice que el concepto es que usted es un templo. Así es que el Evangelio es una obra de reforma. Ahora, una persona que no se compromete con esa obra de reforma, y esa obra de reforma tiene que ver con nuestra vida, todo lo que hacemos. Entonces una persona que dice, bueno, el reino de los cielos no es comida ni bebida, el estómago es independiente de la religión, porque algunos dicen, la religión es la religión, los negocios son los negocios, son dos cosas aparte. ¿Ah, sí? Y la comida es la comida y eso es independiente de la religión. ¿Y qué más? Y el trabajo es el trabajo y la religión es otra cosa. ¿Entonces la religión qué es? No. La verdadera religión es una manera de vivir, donde Dios nos dice cómo comer, cómo vestir, cómo trabajar, cómo relacionarnos con la esposa, cómo criar los hijos. Eso es lo que es la religión, la verdadera religión. Así es de que una persona que dice, no, la comida es otra cosa. Entonces que dice, Dios mira el corazón. No mira si la persona, por ejemplo, viste de una manera decorosa, decente. Eso no interesa. Dios mira el corazón, no mira lo externo. Una persona que dice que es así y no puede cambiar sus problemas de carácter, de conducta,
que no puede alcanzar victoria sobre las cosas que la Biblia llama pecado, y que no respeta, por ejemplo, el sábado, que es el día del Señor, y otros aspectos ya de lo que anoche hablábamos de construir el arca, como este que estamos leyendo ahí. Entonces, una persona que tiene esas características, ¿será prudente o será fatuo? No sé si me están siguiendo. ¿Qué será, prudente o fatuo? Bueno, parece más ser fatuo, pero recuerden que los fatuos no son hipócritas, y aquí estamos analizando a una persona que es hipócrita. Acuérdense que los fatuos salieron a recibir al esposo, y aquí, y salir a recibir al esposo es participar de una obra de reforma, y esto no está participando de una obra de reforma. Entonces, resulta que no es ni fatuo, menos prudente. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Entonces, ¿qué es? Llamémoslo en el momento un NN. ¿Usan aquí en Argentina eso de NN? Sí, sí. Vamos a buscarlo a ver dónde lo encontramos, porque aquí ya no lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Pues lo vamos a encontrar en otra parte, ya vamos a ver dónde. ¿Lo encontraremos en la parábola de las ovejas y los cabritos? No. Las ovejas y los cabritos es para un momento del tiempo, apenas en el día final. Antes de eso no se aplica la parábola de las ovejas y los cabritos. Entonces nos toca buscarlo en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Está bien? No nos quedó más donde buscarlo. Vamos a ver si lo encontramos. Ahora, para descubrir eso, nos toca saber cómo es el cultivo del trigo, o de los cereales, pero los de espiga, pero básicamente el trigo. Yo no sé aquí si habrá cultivadores de trigo, pero por lo que veo aquí en Argentina, la gente no entiende esta parábola actualmente si cultiva con combinadas. Porque si cultivamos con combinadas, pues no vamos a entender la parábola del trigo y la cizaña. Nos toca saber el cultivo manual de los tiempos bíblicos. Bueno, yo tuve la ocasión de levantarme cuando era niño, pasé unos años en campos de trigo, y el cultivo era manual. Así es de que puedo entender bien esta parábola, ¿sí? Y se la voy a explicar. Resulta que se cultiva el trigo, y nace ahí la maleza, toca dejarla porque no se puede arrancar, pero cuando ya llega la siega o la maduración del grano en la espiga, entonces viene la hora de cosecharla con una hoz. Ustedes conocen por el símbolo de la Unión Soviética de la hoz y el martillo, ¿no? Un serruchito así. Entonces, con eso se toma la espiga con un poquito de caña, eso se llama las gavillas, se coge así y se corta. Se le corta con un pedacito de paja, ¿sí? Porque pues lógicamente coger la sola, no, para que rinda, y eso se corta con un poquito de paja, se amontona, se hacen unas gavillas, eso se lleva a la era. La era era una construcción, una pared más o menos de unos 80 centímetros de alta, redonda, donde allá llega y se tira todo eso. Y luego con un animal, no sé aquí en Argentina si usan, llaman trapiches. Sí. Ok, con un animal, por ejemplo, no sé, con la caña ahí en los campos y eso para sacar el jugo a la caña, un sistema, ¿verdad?, de trapiche, ok. Entonces, con un sistema como de trapiche, pero con unos palos que van dando la vuelta, ponen al animal a dar la vuelta, a darle vueltas a eso, se va volteando el trigo, se va volteando, y entonces se va separando el grano de la paja. Ahora, cuando no hay un animal y el sistema, entonces sencillamente agarrote. Se le da agarrote ahí dentro a eso y se separa la paja del grano. Ese proceso se llama trilla. Cuando ya se separa la paja del grano, entonces con un tenedor o bieldo se mete, se sacude y esa paja se bota. Y queda solo el grano con pajitas pequeñas, con polvo, con huesitos, y el grano revuelto, tanto el grano vano
o sea, un grano que apenas es la cáscara por fuera y por dentro no tiene nada, ¿sí? Pero no se ve la diferencia. Entonces, para separar el grano vano del que tiene contenido, ahora hay que ponerlo en el zarando, en la criba, ¿sí? El sedazo. Y ese proceso de zarandeo entonces separa el grano que tiene contenido, el verdadero, con el grano que apenas o apariencia y que es vano. ¿Está bien? Muy bien. La cizaña, escuchen bien, o la maleza, esa no se trae a la era. ¿A qué? Esa queda allí en el campo. ¿Para qué la traen? Lo que se trae es lo que tiene apariencia de trigo, lo que es trigo. ¿Está bien? Pero lo que no tiene trigo, lo que no tiene espiga, ¿para qué se van a poner a traer maleza? Se deja en el campo, y por eso la parábola dice que cuando llegue el día de la siega, aten la cizaña para ser quemada. Allá en el campo se deja para ser quemada. Michael, la cizaña no sufre proceso ni de trilla ni de zarandeo. ¿Está bien? Entonces, este caballero, este personaje que cubre estas características, que no participa en la obra de reforma, o sea que ni siquiera tiene apariencia por fuera, porque en la obra de reforma podemos participar de manera externa sin tener contenido por dentro. Entonces, este que tiene estas características, que ya vimos que no es ni siquiera fatuo, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Ese que hasta ahora es un NN, resulta que es cizaña. Queda allá en el campo, no va a pasar por el proceso de trilla y zarandeo. Bueno, espero que estemos captando este asunto, porque es sumamente importante y tremendamente solemne, porque la enorme mayoría de los que tienen la verdad en la cabeza, pero que no tienen interés en practicarla de manera seria, decimos que viene un zarandeo. No van a ser zarandeados. ¿Qué se les zarandea? ¿Qué se les zarandea? El zarandeo es para la gente que está obedeciendo por lo menos en apariencia. Tomó la dieta que el Señor dice, guarda el día que Dios dijo. Si Dios dijo que había que salir al campo, hicieron todo el esfuerzo, salieron al campo, hicieron la reforma en la verdadera educación, en el hogar hicieron lo que Dios decía, trataron de hacer lo que Dios decía que se hiciera, por lo menos se involucraron en eso. ¿Está bien? Para esos es que va a venir la trilla y el zarandeo, porque entre esos hay fatuos y prudentes. Pero repito, el que no tiene ese interés es en la otra parábola, en la del trigo y la cizaña, y está como cizaña. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue? Y aquí vamos a entrar en otro punto sumamente importante. Volvamos entonces a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes es la gente que toma las cosas más en serio y que por lo menos externamente empiezan a obedecer lo que Dios dice. Ahora, ¿cuál es? Miren ustedes la Biblia, ustedes lo recuerdan. ¿Cuál fue la diferencia fundamental, así como está escrito en la Biblia, entre las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas? ¿Cuál fue? El aceite extra. Muy bien, el aceite. Un aceite extra, un aceite en la vasija, ¿verdad? Un aceite en la vasija. Bien. Pregunto, ¿cuándo consiguieron el aceite las prudentes? ¿Antes de dormirse o después de dormirse? Porque dice en la parábola que también se durmieron. Antes de dormirse, ¿están seguros? Sí. Bueno, al leer la Biblia, y si aplicamos el orden como está,
Ahí primero figura que tenían aceite y después dice que se durmieron, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, déjenme decirles que no así. Porque el aceite, ¿qué es? ¿Qué es el aceite? ¿Qué simboliza? Espíritu ¿Y Santo. será que Dios da el Espíritu Santo para que la gente se vaya a dormir? Por experiencia. ¿Y será que cuando Dios da el Espíritu Santo la gente se puede ir a dormir? Ahí no está en orden. Ustedes saben que la Biblia en muchísimos lugares tiene donde no está exactamente en un orden cronológico el relato, sino que a veces cuenta algo de acá y luego de atrás, ¿sí? Un ejemplo sencillo de eso otro ejemplo es Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 empieza a narrar la historia de la iglesia desde que Cristo nace, pero también en un versículo introduce la guerra que hubo en el cielo entre el dragón y sus ángeles, y que su cola arrastraba la tercera parte, ¿se acuerdan? Ahora, si ustedes miran Apocalipsis 12, encuentra que hace la descripción y dice que la mujer huyó al desierto 1260 años. Y ustedes saben hasta qué fecha vino eso. Y así llega al versículo 6, diciendo de los 1260 años cuando a la mujer le fueron dadas alas de águila para que huyera al desierto del dragón y no se la comiera el dragón. Y luego en el 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles y no prevalecieron. Si tomamos el relato como viene, eso fue después de 1798, la guerra en el cielo. ¿Están entendiendo? Nosotros sabemos que no es así, por supuesto. Y como ese, hay muchos lugares en la Biblia donde, por así decirlo, avanza, cuenta algo allá y entonces es el caso de acá. Es el caso de acá porque, y ya lo vamos a leer, por supuesto que una persona que recibe el Espíritu Santo se despierta como nunca antes. Y es el Espíritu Santo el que lo acaba de despertar y lo pone en total acción. Nunca Dios da el Espíritu. Usted no encuentra un solo caso en la Biblia donde Dios le dio el Espíritu Santo a alguien y se fue a dormir espiritualmente. No. Así es de que consiguieron el aceite, no fue antes de dormirse. Se durmieron un poco y de paso hubo una diferencia entre el sueño de las prudentes y las fatuas, ya lo iremos a ver. Muy bien. Ahora, otro detalle que vamos a puntualizar aquí antes de ver un asunto muy solemne, muy importante, es ¿cuál es el clamor o grito de medianoche? Yo no sé ustedes cuál creen que es el grito de medianoche. Ese que dice, a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Cuál será ese? ¿Eso qué será? ¿No han pensado? ¿No han...? Tiene doble cumplimiento. ¿Ah? Doble cumplimiento. Sí, estamos en el cumplimiento de ahora del tiempo del fin. Se ha cumplido en 1844. Correcto. Entonces, estamos ahora en... ¿no? Ley dominicana. Indudablemente que el fuerte clamor es la lluvia tardía, pero hay un evento por excelencia que marca el comienzo contundente de eso. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista profético, ¿cuál es el evento profético por encima de todos que señala la proximidad de la venida de Cristo? ¿Cuál es? ¿El mundo gay? ¿El ecumenismo? ¿La corrupción de la cultura? ¿La corrupción del arte? ¿Esos 10 puntos? ¿Cuál? ¿Cuál es el evento profético por excelencia contundente que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos como evidencia de que las cosas son inminentes? ¿Cuál? La ley dominical. Eso es indiscutible. ¿Sí? Entonces, y aquí está la comprobación de eso. Cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para dar la mano al poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano,
y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahí está bien clara la ley dominical, escrita arriba, en repudiar el principio de la Constitución, etc. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora, ese grito, la ley dominical, despierta de manera súbita y repentina a una clase de vírgenes, no a todas. Despierta es a las fatuas, las prudentes ya están despiertas antes. Vamos a probarlo ahora. Y vamos a probarlo con esta declaración. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. Fíjense, no podemos estar listos para encontrar al Señor si nos despertamos cuando se escuche ¿qué? El grito. ¿Está bien? Hay que despertarse antes. En la parábola, las que se despertaron con el grito y se fueron a conseguir aceite, ¿qué les pasó? Ahí en la Biblia. ¿Qué les pasó? Mientras ellas iban, dice, se cerró la puerta. Vino el esposo y quedaron por fuera. Se cerró el tiempo de gracia. ¿Correcto? No es que se cerró el tiempo de gracia cuando se escuchó el grito. Es un error que en muchos círculos se tiene. Se dice, por ejemplo, que el tiempo de gracia termina para el pueblo adventista cuando se dé la ley dominical. Eso es un error. Cuando se dé el decreto no se termina el tiempo de gracia. No. Se termina durante el proceso dominical, más adelante. ¿Por qué? La inspiración dice, esa será la prueba por la cual el pueblo de Dios va a ser sellado. Entonces, ¿cómo se va a terminar el tiempo de gracia después de ese sellamiento y la prueba? No puede ser. Muy bien. Así es que, fíjense, aquí se demuestra, por supuesto, que el aceite hay que conseguirlo antes. Porque si se espera para conseguirlo, cuando se dé el decreto, cuando se escuche el clamor, no podemos estar listos si es que nos despertamos en ese momento. Muy bien. Ahora, hay unas declaraciones que nos muestran cómo a la medianoche no estaban todas durmiendo y cómo no fue el grito que las despertó a todas. En palabras del gran maestro leemos lo que está ahí en la pantalla. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene a salir a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertados de su sueño. No dice las 10, no dice todas aquellas vírgenes que dormían, sino dice las que. Pero bueno, nos da margen a pensar que podían ser todas o podían ser unas, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. A la medianoche se oye un clamor. Y aquí el esposo viene a salir a recibirle. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Pero ahora nos lo dice mucho más claramente. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidas porque su Señor demoraba su venida. Pero las prudentes se despertaron ¿ante qué? Las prudentes se despertaron ante el mensaje de la aproximación, no con el grito. Dos cosas distintas, el mensaje de la aproximación y el grito. ¿Correcto? Las prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación, respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse a la gracia de Cristo, pusieron su afecto en las cosas de lo alto y
¿Qué más? Pusieron su afecto en las cosas de lo alto, comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos, apreciaron el amor que Dios les prodigaba, abrieron su corazón para recibir al Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. ¿Quiénes fueron esas? Las prudentes, que se despertaron ¿con qué? Con el mensaje, no con el grito, no con el grito, con el mensaje. Y claro, y recibieron el Espíritu Santo, y sigan leyendo, y recibieron el Espíritu Santo y entonces se fueron a dormir. No, imposible dormir cuando se ha recibido el Espíritu Santo, imposible dormir, ¿sí? Imposible. ¿Qué hicieron? Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de su gracia en la gracia en el corazón, e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El grito va a encontrar a las prudentes en plena acción. El que no esté en plena acción en el grito es porque es fatuo y se va a despertar con el grito, y va a ser demasiado tarde. No porque se cierre la gracia en ese momento, sino porque no alcanza a preparar el carácter para el cielo. Ya lo vamos a ilustrar con más detalle. Muy bien. Ya leímos esta declaración antes. No podemos estar listos para encontrar al Señor, despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin embargo ser hechos idóneos para su comportamiento, su compañerismo en el cielo. No alcanzará el tiempo bajo la ley dominical para comprar el aceite. Quiere decir que el carácter tiene que estar en el punto de perfección requerido por el cielo cuando se dé el decreto dominical. O sea, preguntamos eso. ¿Sí? Pastor, la segunda cita está contradiciendo lo que usted está diciendo. ¿Cuál cita? Esa es esa. ¿No podemos estar listos? No alcanzará. O sea, usted está diciendo que el mensaje, o sea, el clamor, eso es lo que lo estoy entendiendo. El clamor es el mensaje de la ley dominical. Sí, el grito, sí. Y usted había dicho que la ley dominical despierta a las vírgenes. A las fatuas. A las fatuas. Pero ahí dice, no alcanzará el tiempo bajo la ley dominical para comprar aceite. Correcto. Yo veo una especie de contradicción, y además en el tema del fuerte clamor o lo que es fuerte clamor, lluvia tardía y el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje de la justicia de Cristo. Claro. La cita anterior, esa cita, para mí, a mi modo de ver, está hablando de la justicia de Cristo, no está hablando de la ley dominical. Ya, pero está bien, continúa, digamos, con su exposición. Sí. Okay. A ver, repasemos un poquito. No sé si en algún momento voy a entender, pero lo que he querido decir es, hay dos despertares, y eso lo estamos leyendo, ¿sí? Hay un despertar con el mensaje de la aproximación, y ese despertar es el que despierta a las prudentes, que de paso, las prudentes, permítame usar esta figura, las prudentes están cabeceando un poco. Las fatuas se acuestan a roncar. Esa es la diferencia. Y eso lo podemos mirar con cuidado en el primer cumplimiento de 1844, porque está paso por paso. No dice esos términos, pero dice que las prudentes parecieron perder, porque las prudentes eran convertidas de paso. Las fatuas no eran plenamente convertidas. Dice palabra del gran maestro, no han caído sobre la roca y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. ¿Sí? Pues eso significa, por decir, que no cumplen, las prudentes cumplen con la palabra de Dios y las otras Plenamente. no. Correcto. Las fatuas cumplen a medias.
Porque las fatuas, Claro, a media. correcto, porque las fatuas no se han rendido a sí mismas al Señor. Cuando una persona no se rinde al Señor, no puede cumplir completamente como el Señor dice, porque para eso necesita Él la ayuda del Espíritu Santo. Por esfuerzo humano no se puede. Por esfuerzo humano se hacen algunas cositas superficiales y externas, pero por esfuerzo humano no se puede cumplir plenamente lo que Dios dice, para lo cual Él hace provisión, porque si Él pidiera algo imposible, pues sería injusto. Pero Él dice, necesitamos esto, la norma es esta, aquí tiene el poder que usted debe usar, usted debe continuamente estar dependiendo de ese poder y entonces va a poder cumplir. En el momento que no dependa de ese poder, pues no puede cumplir. ¿Y el problema es de quién? Si se le dio toda la provisión. ¿Bien? Muy bien, entonces lo que estamos diciendo es, hay un despertar de las prudentes que es con el mensaje de la aproximación. Ahora, déjenme comentarles, no referí nada de eso. Yo no sé si ustedes creen que necesitaremos más mensaje de la aproximación que lo que anoche comentamos y habíamos comentado en ocasiones anteriores, lo que todos ustedes son testigos, de que el mundo se volvió gay en cuestión de este siglo, del movimiento ecuménico. La misma visita del Papa al Congreso de Estados Unidos. ¿sabes? Todos esos asuntos, sí, una celeridad tremenda, que más mensaje de aproximación que eso, yo no sé dónde habrá. Lo que falta ahora es el grito, pero mensajes de aproximación ya no hay más. ¿De dónde van a salir? Ya están cumplidos todos y están a pleno vapor. Entonces, y déjenme decirles, bueno, de hecho, antes de venir acá, estuve en Brasil, estuve en Perú, en Ecuador, en esta gira vengo, ¿verdad? Y déjenme decirles que en todos los lugares yo estoy convencido de que se están despertando las vírgenes prudentes. Me ha sorprendido, les cuento rápidamente, en el Perú. En el Perú, para la reunión que tuvimos, que fue en la selva del Perú, allá en un lugar que se llama Huancayo, cerca de, no Huancayo, de ese Churumazú, allá. Churumazú se llama el lugar. Vino gente, viajó gente de la ciudad de Trujillo, 20 horas. ¿Sí? El siguiente fin de semana vino gente de Arequipa, del Perú, 25 horas. Y decidieron irse con un servidor para donde iban, porque querían escuchar otra serie de cosas y se fueron tranquilos, dejaron sus cosas y se fueron. Me impresionó el interés tan tremendo y la disposición a tener molestias de incomodidades para escuchar la palabra del Señor. Por donde voy encuentro interés tremendo que no se había visto antes. Por supuesto no es en grandes conglomerados, porque las vírgenes prudentes pues son pocas. ¿Sí? Entonces, sí, hermano. Sí, no, yo quería mencionar, digamos, lo que dijo David, digamos, pero yo sí, digamos, sí entiendo lo que está pasando, y ahí la cita habla acerca de que las vírgenes, esas prudentes, recibieron la gracia de Cristo, que es lo que usted está diciendo, digamos, yo me imagino que es un tiempo antes, digamos, de que se dé la ley dominical. Claro. Y está bien. Eso es lo que estamos mostrando. Sí. Y con la Biblia, ¿sí? Es que en la Biblia es claro de que con el grito, Ya está. las que fueron a comprar aceite, mientras estaban en esa diligencia, se cerró la puerta. Claro. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ahora, la pregunta que estamos haciendo en este momento es, y por favor aquí quiero que tengamos buena atención porque este punto es muy importante en esta pregunta. Quiere decir que el carácter, ustedes recuerdan, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Muy bien. Ahora, dado que el que se despierta con el grito no alcanza, ¿verdad? Quiere decir que el carácter tiene que estar en el punto de perfección requerido para el cielo cuando se dé el decreto dominical. No sé si entienden esa pregunta. ¿Está bien hecha? ¿La entendemos? Sí. Entonces, ¿qué responderíamos a esta pregunta? El carácter tiene que estar ya, tiene que haberse alcanzado totalmente la victoria sobre el pecado
y un carácter semejante al de Cristo en el momento que se dé el decreto dominical? ¿O cómo será el asunto? ¿Sí me entiende la pregunta? Antes. Bueno, escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente. Cuando Sí. Aquí estamos hablando, ahora, no sé qué es el decreto dominical, ¿no? Pero el mensaje es cuando uno conoce la palabra de Dios, lo acepta a Cristo y entra a morar el Espíritu Santo y empieza a trabajar en el carácter de la persona. Muy bien. Empieza a trabajar en el carácter de la persona. Si uno se duerme y no lo deja al Espíritu Santo trabajar, va a llegar el momento que vamos a estar frente, así lo entiendo yo, frente a Dios, no sé si con la muerte o con la resurrección o cuándo, pero vamos a estar frente y ese carácter no ha terminado de Perfecto. forjarse porque no hemos trabajado antes de estar frente al juicio, digamos. Muy bien, excelente. Ahora, déjenme comentarle que... No sé qué es el decreto dominical. Ok, bueno, está bien. Pero entiende muy bien lo que necesitamos, que es lo importante. Bueno, es que este asunto de decreto dominical tiene que ver con asuntos proféticos que, pues, como decía al comienzo, pues requieren un poquito de una antesala de conocimiento en ciertos detalles, ¿no? Entonces, lo que encontramos en la Biblia, que no dice textualmente decreto dominical, sino lo dice de otra manera en el Apocalipsis, es que cuando se dé ese decreto, bueno, vamos a decirle de qué se trata exactamente. Ese decreto es un decreto que va a haber para que sea obligatorio guardar el domingo. Por eso es dominical, ¿no? Domingo. Va a ser un decreto, o sea, es lo que está revelado en la profecía, ¿sí? En el Apocalipsis. Que entonces ese decreto es lo que va a despertar a las personas que tenían la teoría de la verdad, pero que habían hecho lo que usted dijo, que se descuidaron, etcétera, etcétera. Este decreto la va a despertar, ahora van a querer tomar las cosas en serio, pero el tiempo es muy corto para terminar de preparar el carácter que se necesita para el cielo, ¿sí? Y, a ver, ¿Qué me contesto dice la pregunta. ante esto? Cuando Cristo estaba aquí, estaban los presos, los dos presos de la paz. Y uno es como que se arrepiente, se da cuenta que él era un pecador y le pide a Jesús que lo tenga a él en el cielo. Ujú. No ha tenido tiempo de forjar el carácter. Ok. Muy bien. En la Biblia hay diferentes condiciones de acuerdo a la luz y las oportunidades que la persona tenga. Lo ilustro con lo siguiente. Usted tiene dos hijos. El uno ya está en la universidad, o digamos que está terminando secundaria. El otro está aprendiendo a leer. ¿Sí? El que recién está aprendiendo a leer, entonces lee balbuceando, ¿verdad? Más digo otra vez. Sí. Usted le acepta eso al que está aprendiendo a leer, ¿verdad? Pero si el niño que está terminando secundaria, el jovencito que está secundaria, lee así, ¿le aceptamos? ¿Por qué? ¿Cuánta oportunidad ha tenido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estudio? ¿Cómo es que va a salir con esas? Si no lo podemos aceptar. Exactamente igual ocurre en la Biblia. En la Biblia hay gente que tuvo el conocimiento, tuvo la oportunidad, tuvo la luz, tuvo todo y simplemente no quiso. Y entonces, y desechó al Señor en la vida, lo desechó completamente de manera alevosa, ¿sí? Disfrutó, entre comillas, de las barbaridades que este mundo inventa, ¿sí? Y a última hora, cuando se va a morir, entonces se arrepiente, dice: Señor, por favor, yo quiero entrar en tu reino, perdóname, como el ladrón en la cruz. Eso es distinto del ladrón, que no tuvo todas esas oportunidades, todo ese conocimiento, toda esa luz,
el ladrón no fue con mano alzada, no fue con rebelión y soberbia que desafió a Dios y todo lo demás. Sin duda, que obviamente sabía que estaba mal hecho. No sabemos las circunstancias de ese ladrón, si de pronto fueron circunstancias de hambre de la familia, porque para que haya tenido sensibilidad y todo eso, parece, usted sabe, que hay gente, es lo mismo que, por ejemplo, pues damas que en este mundo tan injusto y desbaratado como está, frente al hambre de los hijos, no encuentran otra alternativa en este mundo posible que vender el cuerpo. Y lo hacen pues contra su voluntad y demás, pero no son capaces de ver el hambre de los hijos, ¿verdad? Ustedes saben todo eso. Entonces, por ejemplo, un caso de una dama en esas circunstancias es juzgado por Dios muy distinto que el caso de una que lo tuvo todo, que era esto, que aquello, y que no fue por necesidad física de hambre de un ser querido, sino que fue por perversión que por allá hizo y deshizo. Son dos cosas bien distintas. Pues en la Biblia hay esos estados, y por eso la Biblia dice: Dios juzgará a cada uno según su obra, según el conocimiento que tuvo, según las oportunidades que tuvo. Lo del ladrón es perfectamente correcto y está en la Biblia, y eso funciona con una buena cantidad de personas que están en la misma circunstancia del ladrón. Pastor, en la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. O sea, hay una verdad ahí que es inmutable. Sí. Por ejemplo, Sansón tuvo todas las oportunidades. De hecho, el ladrón de la cruz escuchaba a Jesús en sermones y todo. Tuvieron todas las oportunidades. No obstante, en algún momento ellos realmente experimentaron el verdadero arrepentimiento, que fue antes de morir. O sea, ese es el tema, experimentar el verdadero arrepentimiento. O sea, ponerme yo de juez y decir: no, la persona tuvo todas las oportunidades y me está mostrando arrepentimiento. Yo no soy Dios, no puedo juzgar. Correcto. Sí. Por eso, Dios es el que, pero yo hablo de los principios generales. Ahora, recuerda que Sansón estuvo meses en la cárcel. Sansón no fue que se arrepintió cuando se iba a morir, fue en la cárcel, desde que entró a la cárcel, ¿sí? No fue a última hora. Entonces, duró un tiempo en ese tipo de plan. Bueno, muy bien, vamos a ver si entonces puntualizamos este detalle. Escuchen. De acuerdo a lo que está revelado, a ver, tú tienes la Biblia de estudios ahí. ¿Tienes la Biblia de estudios? Permítamela, voy a leer aquí algo. Me buscas, por favor, en Apocalipsis 13. El comentario que dice: probados por la imagen. ¿Está bien? Probados por la imagen. De pronto, lo que vamos a leer ahorita es un comentario explicativo, no está en el texto principal de la Biblia. Comentando eso. Ya. Ok. Tú misma léelo, por favor. El Señor me ha mostrado claramente. Escuchemos. Dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberá enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todo lo que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirá el sello del Dios viviente. Muy bien, fíjense. La imagen de la bestia, dice, será la prueba para el pueblo de Dios por el cual se decide su destino eterno. Esta es la prueba que deben pasar antes de ser sellados. Luego, en otras declaraciones, que no tenemos ahorita el tiempo para verlas, comenta cómo en ese tiempo se irá a acabar de pulir y el carácter, y la mundanalidad será extirpada en ese proceso de prueba, lo que reste todavía de algo de mundanalidad. Entonces, de acuerdo a esto, escuchen bien este punto, y usted puede usar otra ilustración. Yo uso la siguiente ilustración. Cuando se dé el grito dominical, usted y yo tenemos que tener la estructura de la casa ya terminada, la estructura. Le faltan los acabados, ¿correcto? Le faltan los acabados, pero ya tiene que tener la estructura. Entonces falta
retocarla, falta pintarla, faltan detalles. Lo que hacen las fatuas es que cuando se da el grito se van a echar las bases, ¿correcto? Y resulta que, supongamos esta casa que tiene, digamos que, permítanme dar una cifra, 10.000 horas de trabajo. A ver, no sé si hay constructores, pero yo sé que todos lo sabemos por observación, es algo muy simple que todos, aunque no seamos constructores. Con estos materiales, ladrillo, cemento, hierro, en fin, ¿sí? Supongamos 10.000 horas, esto tiene 3 pisos, 10.000 horas de trabajo. Bueno, yo puedo decir, bueno, contrato 500 trabajadores y como hay máquinas que aceleran los trabajos y qué sé yo, que ayudan al trabajo, con 500 trabajadores podemos hacer la casa en 15 días. ¿Sí? Por horas de trabajo teóricamente se puede o no se puede teóricamente. Sí, pero en la práctica se puede. No. ¿Por qué no se puede? Porque los elementos necesitan su tiempo. Perfecto, perfecto. Usted echó las bases y no puede montarle enseguida las paredes. Y no puede coger y levantar más de 8 o 10 hiladas el mismo día, porque tiene que dejar que cuaje, porque si no se le cae todo. ¿Sí? Entonces, correcto. No se trata de pegar un carrerón, no sé cómo, porque se necesita tiempo. Ahora, lo que hemos hablado en los diferentes aspectos, cada cosa tiene su punto. Nosotros estamos hablando aquí de un pueblo al cual Dios le pide carácter. No estamos hablando del caso del ladrón, del caso del que puede arrepentirse al final y que Dios, que conoce la mente, y estamos de acuerdo. Estamos hablando de la regla general, excepciones las hay, pero las maneja Dios. Yo no puedo, así como no puedo juzgar, yo tampoco puedo decir, no es que yo quiero ser la excepción. Yo tengo que guiarme por la regla. Si Dios conmigo puede hacer una excepción y Él ve que eso es soberanía de Él. ¿Está bien? Entonces, el punto claro, hermanos, es el siguiente, y es el punto solemne. La estructura del carácter que resista la prueba debe prepararse hasta la ley dominical. De acuerdo a esto que hemos estudiado, que creo que es sumamente claro. Las fatuas esperaron para prepararse cuando dio el decreto dominical, y entonces resulta que el carácter, y repito, como estamos hablando aquí en este asunto es de carácter, resulta que el carácter no se puede preparar con 30 días de oración, con 20 días de ayuno, con 3 convivencias. El carácter necesita años. La fe, la esperanza, el amor son gracias que necesitan años para que se establezcan en la persona. Y si vamos a algunos ejemplos bíblicos, claro, esos ejemplos bíblicos no tendremos todo ese tiempo y el Señor va a acelerar las cosas, pero aún así, por ejemplo, Moisés. ¿Qué carácter tenía Moisés a los 40 años? Violento. Pensaba que era por las armas que iba a librar a Egipto y todo eso y empezó matando al primero. ¿Sí? El Señor le tocó llevarlo al desierto 40 años para que ahora pasara de ser un hombre violento a ser el hombre más manso que había en la tierra. Cambio absoluto. ¿Sí? Llevó tiempo. Eso lleva tiempo. Entonces, por eso es que nos dice bien claro, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo, y entonces, bajo ese clamor, recoger las lámparas vacías para llenarlas. No se va a alcanzar, no se va a alcanzar. Por eso es que el Señor dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y hermanos, quiero decirles para finalizar, para cerrar, ya les comenté, un servidor está convencido
que las vírgenes prudentes se están despertando. ¿Sí? Se están despertando de un sueñito que tenían por ahí. Un sueñito. Recuerden, no perdieron todo su discernimiento espiritual. Se despertaron con el mensaje de la aproximación. Eso que decíamos anoche. Eso de que el mundo se volvió gay este siglo. Fue este siglo. Gays ha habido toda la vida unos poquitos, pero fue este siglo que el mundo nos volvió gay. Y permítame, para las damas que nos acompañan, recuerdo un dato que anoche di. En el año 2004 había un país en el mundo con matrimonio homosexual aprobado, Holanda, que fue el primer país, 2004. En ese mismo año 2004, un estado de los 50 estados de los Estados Unidos, un estado con matrimonio homosexual aprobado, Massachusetts. Hoy tenemos 28 países oficialmente con matrimonio homosexual, y los que no tienen matrimonio homosexual andan en las mismas, solo que no lo han aprobado los gobiernos. Y tenemos desde el 2015 los 50 estados de los Estados Unidos con matrimonio homosexual. Fue este siglo legalizado, claro. En el junio 26 del 2015 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos legalizó el matrimonio, porque habían unos estados con una resistencia tremenda, los estados del cinturón rojo. Yo estaba por allá en ese momento, fuimos testigos de situaciones, ¿sí? Y entonces la Corte Suprema, dirigida y pues manejada por nuestro amigo Obama, que fue de los que más empujó esa cosa, ¿sí? Entonces, de un plumazo, Corte Suprema de Justicia, matrimonio homosexual aprobado para toda la nación de los Estados Unidos. Los estados del cinturón rojo, pues, ¿qué más podían hacer? ¿Sí? Entonces, más mensaje de aproximación, una cosa aceleradísima hemos visto en este siglo, en lo que va de este siglo, como nunca antes. Anoche comentábamos cuánto tiempo se necesita para que haya un cambio sociológico, para que haya un cambio cultural en un pueblo. Se necesitan generaciones, ¿sí? Generaciones, pero resulta que el mundo se nos volvió gay en una generación, en este siglo, en estos 15 años. Esto se volvió gay, ¿no? Entonces el asunto está tremendamente acelerado. Más mensaje de aproximación no podemos tener. Y las vírgenes prudentes, al ver eso, dijeron: nos tocó despertarnos. Nos tocó despertarnos. Así es de que yo espero que esta noche estamos aquí frente a vírgenes prudentes, para que también veamos que nuestra redención está cerca. Y que recordemos eso. Tenemos tiempo para preparar la estructura del carácter que resiste la prueba hasta el decreto dominical. Para esa fecha ya tiene que estar preparada, repito, la estructura del carácter, no el carácter totalmente terminado. No se termina en ese proceso. Pero el que espere para empezar en ese momento, de los que hemos tenido la luz, pues estamos en terreno sumamente. Ahora, pastor, creo que no tenemos que esperar a que, porque la venida, que venga Cristo al juicio, para nosotros prepararnos es siempre. Claro. Sí, lo que fue. Porque todas las generaciones pasadas que murieron sin que venga Cristo. Sí, ok, muy buen punto, excelente. ¿Qué pasó? Que también para ellos es el requisito es el mismo. Claro. Correcto, muy bien, muy porque bien. si ya mueren, no tiene tiempo. Muy bien, mire. Y ese sería el decreto, no sé bien qué es, pero sería el decreto dominical. Ok, pero mucho mejor lo que usted comenta. Claro que sí, la felicito. Porque mire, y vamos a comprobar lo que usted dice. Enoc, el Enoc de la Biblia. Sí. Enoc tuvo revelaciones, porque Judas nos dice que Enoc profetizó, diciendo: el Señor viene con sus santos millares. Enoc vio, el Señor le mostró la venida de Cristo, la que estamos esperando, se la mostró a Enoc. Y a no dudarlo, le dijo: Enoc, faltan más de 5.000 años. Ah, bueno, como faltan 5.000 años, entonces, no, porque el requisito para el cielo, para realmente quienes han recibido un mensaje y todo, el requisito para el cielo siempre es el mismo: preparar un carácter. No interesa la época, sino tener un corazón limpio, lo que usted está comentando.
No interesa si llega el decreto dominical o no llega, o esto va a quedar. No, eso no interesa. Esto pues corresponde, y anoche lo decíamos, esto que estamos diciendo es una medida de amor de Dios. Esto corresponde a una ayuda misericordiosa de Dios en nuestra debilidad. Como nosotros como humanos, si nos dicen que ya va a ser, entonces sí nos movilizamos, ¿verdad? Pero si sabemos que, bueno, y aquí nosotros los latinos, yo no sé si aquí en Argentina será lo mismo que en Colombia, no, aquí son bastante mejores que nosotros los colombianos. En Colombia hay plazo hasta el 30 del mes para pagar la luz. Durante todo el mes se encuentra uno o dos pagando la luz. El último día son esas filas terribles. Aquí también es. Acá también. Pastor, antes que se me olvide la idea, porque lo que usted está planteando, digamos, la verdad que es como, por lo menos yo lo creo así, porque nosotros conocemos que hay una teología que nos enseña, o sea, yo creo que no es la correcta, que nosotros, digamos, vamos a, por ejemplo, con el tema del pecado, vamos a seguir pecando, digamos, hasta que, por lo menos hasta la ley dominicana, hasta que venga supuestamente la lluvia tardía. Yo creo, digamos, que lo que usted está diciendo, digamos, que el tiempo es ahora, digamos, para dejar de hacer cosas. Es ahora, antes de la ley dominicana. Claro. Para estas generaciones ahora. Quiero hacer una pregunta. En el plazo, en el tiempo probatorio, ¿está habilitado el santuario celestial todavía? Claro. O sea, hay cristianos que por X situación tienen la edificación construida, pero cometen errores, existe el perdón todavía, no es como después de que se acaba la gracia. Para los adultitos dicen que... Mira, pues no tenemos el tiempo, pero lo que tú dices, claro que sí. A ver, ¿qué es la santificación? ¿Sí? ¿Y cuándo arranca la santificación? La santificación arranca en el momento que nos rendimos al Señor, que nos arrepentimos de todo corazón, ¿sí? Entonces recibimos lo que la Biblia llama el nuevo corazón y empezamos la nueva vida. Y ahí es que empezamos la verdadera lucha contra el pecado. Antes de eso no estábamos en luchas con el pecado realmente, porque cuando estamos con nuestra propia fuerza, no, sencillamente no. Página 523 del Conflicto de los Siglos, textualmente dice: cuando el pecador encuentra la paz con Dios por medio de la conversión, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. ¿Sí? Nicodemo era dirigente mundial del judaísmo, profesor de teología, y no había nacido de nuevo, no había empezado la vida cristiana. Vino donde Cristo y Cristo le dijo: usted no ha empezado. Imagínense. Le dijo: no he empezado, y era de la oración general. Le dijo: usted no ha empezado. Y a él no le gustó, pero el Señor habló con tanta bondad y eso, que se fue a empezar. Y esa noche se fue a empezar, y esa noche empezó, y tuvo éxito, y se convirtió en el registro. Entonces, ahora, lo que tú dices, por supuesto, cuando somos justificados, el Señor da su Espíritu, dice, para guardarnos sin caída. Pero, como la carne es débil, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está toda la provisión. Pero si hubiere accidentado, si se hubiera resbalado, tenemos abogado. Caso de Jacob. Y este punto es caso de Jacob. Es muy interesante repasar en Jacob lo que es la justificación y la santificación. Jacob fue justificado en Betel. En Betel le fue perdonado el pecado. En Betel se le dio un nuevo corazón, porque él se arrepintió. Sin embargo, al igual que en el servicio del santuario, que durante todo el año los pecados eran perdonados, pero no eran borrados, si no eran borrados el día de expiación, de igual manera en la experiencia cristiana, cuando uno se arrepiente de todo corazón, el pecado le es perdonado, pero como hay luchas con el pecado y los defectos de carácter, puede caer en algunas ocasiones, y lo más seguro es que va a caer en algunas oportunidades. Entonces Dios perdona el pecado, pero solamente lo borra cuando gana la victoria. Caso de Jacob. Betel, le es perdonado el pecado. Se va con el tío, y el tío tramposísimo, más que Jacob.
dos tramposos. Entonces Jacob, frente a esa presión, recuerde que era la debilidad de su vida, ser tramposo, ¿sí? Esa era su debilidad. Y frente a las trampas del tío no aguantó. Y él también respondió con trampas. ¿Se acuerdan? Con agüeros, no conocía las leyes de Méndez, de la genética, y creía que pelando varas y poniendo a los animales, entonces, ¿se acuerdan? Tan enredado. Pero él lo hizo. ¿Cuántas veces lo hizo? Yo no sé. Si fueron 2, 3, 4 o 5, porque Labán le cambió el ganado 10 veces. Entonces yo no sé si puso las varas 10 veces, o las puso 4, o las puso 5, pero en todo caso varias veces incurrió en el mismo defecto que había tenido antes de arrepentirse. Cayó. Llegó a Jaboc 20 años más tarde, después de Betel. Y en Jaboc hubo las circunstancias donde él, su corazón se derritió por las consecuencias que tenía ahora del pecado. La hermana Juárez dice: el pecado que había inducido a Jacob a apoderarse de la primogenitura mediante un engaño, ahora le fue claramente revelado. Él se había arrepentido hace 20 años, pero hace 20 años se había arrepentido por un pecado que él pensaba que pesaba una arroba. Pero ahora vio que el pecado pesaba era una tonelada. ¿Sí? Y ahora se arrepintió por la tonelada y llegó al punto de aborrecer el pecado, donde, dice la inspiración, donde se prefiere morir antes que cometer otra vez ese problema. Y entonces esa noche, cuando llegó a ese punto, Dios le dijo: discúlpeme, no me acuerdo cómo es que usted se llama. ¿Se acuerdan? ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Jacob. ¿Qué significa la palabra Jacob? Engañador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Apocalipsis 2:11. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. ¿A quién se le da? No al que se arrepiente del pecado, al que vence el pecado. Hace 20 años Jacob se había arrepentido, pero no había vencido. Pero en Jaboc, esa noche Dios le dio la piedrecita blanca con el nombre nuevo, porque usted ya venció ese pecado. Dios, que conoce bien adentro todo el futuro y todo el fin desde el principio, vio que él prefería morirse antes que volver a hacer el más mínimo intento de engañar. Muéstreme usted en la Biblia, después de eso, ¿cuándo Jacob engañó? Jamás. ¿No alcanzó la perfección ahí? ¿Podemos encontrar defectos de Jacob después de eso? Claro que sí. ¿Sí o no? ¿Cuál? Que prefiere un hijo y no otro. ¡Claro! ¿Cómo es que se le ocurre a un papá, a un hijo, darle una túnica que le daban a los príncipes de colores y eso para excitar la envidia y el odio de los demás? Entonces, un defecto grande, un error tremendo que cometió Jacob. Fíjense, todavía no había alcanzado la perfección, pero ya había alcanzado victoria definitiva sobre algunos pecados. Entonces, eso enseña el lenguaje del santuario. Y eso es lo hermoso, ¿sí? Eso es lo hermoso, que el Señor, y yo digo, el Señor nos ama tanto. Yo pensaba, antes de ver bien esta historia de Jacob, yo pensaba que llegaba un momento en que, por ejemplo, mi caso, cuando me llegue el momento de mi caso, de definir mi caso, entonces, si yo perseveré e hice lo que debía hacer y le permití al Señor, entonces el Señor me borra de golpe todos los pecados. La experiencia de Jacob muestra que no es así. La experiencia de Jacob muestra que el Señor está, permítame usar esta expresión, la uso con reverencia para indicar lo que nos ama y cómo nos quiere salvar. El Señor está impaciente por borrar nuestros pecados. Y no se espera que ganemos la victoria sobre todos, sino que en la medida que vamos ganando victoria, los va borrando. ¿Sí? Ganó la victoria sobre el apetito, le borra el pecado del apetito. ¿Sí? No espera borrárselos todos el último día. Eso es lo que está haciendo el santuario, borrando el pecado de esa manera. Y repito, lo ilustra la historia de Jacob. El Señor le borró el pecado, el cual venció.